Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy estamos con Michel Forst, enviado especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de derechos humanos. Está en Colombia, un país donde asesinan a un líder social cada 4 días. Señor Forst, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es la perspectiva de la ONU sobre esta situación? Colombia acaba de firmar un acuerdo de paz, pero el número de asesinatos de defensores está aumentando. Sí, eso me impresionó en mi reunión con los defensores, ver que había mucha expectativa después del proceso de paz y que al mismo tiempo había un aumento en muchos de los asesinatos. Lo más impactante es comparar la tasa de homicidios del país con los crecientes ataques contra los defensores. Se ve un gran decrecimiento en el número de homicidios y al mismo tiempo un aumento en el número de asesinatos, lo cual levanta dudas sobre las maneras en las que estos ataques están ocurriendo en contra de los defensores. Y una de las explicaciones que nos dieron los defensores fue que en muchas partes del país hay nuevas categorías de perpetradores y que esos perpetradores llegaron porque las FARC decidieron retirarse de muchos lugares. Es decir, ahora hay nuevos actores como paramilitares, crimen organizado y otros que están presentes allí y se están convirtiendo en quienes actúan en contra de los defensores. Esto explicaría por qué en ciertas partes del país han aumentado los asesinatos. Pero esos no son los únicos perpetradores de los ataques. También hay otros ataques por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de la policía, del ejército y también por entes no gubernamentales que están jugando a veces un juego complicado, el de difamar el trabajo de los defensores. Colombia acaba de elegir un presidente, Iván Duque. Él lo invitó a venir al país. ¿Qué ha hecho el gobierno de Duque para proteger a estos defensores? ¿Qué habló usted con él? Justamente me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores en julio de este año, antes de que se posesionara el nuevo gobierno, y ellos estaban decididos a enfrentar la situación de los defensores y a investigar la raíz detrás de los ataques a los defensores y a tratar de encontrar soluciones. Por eso decidieron invitarme, y es importante resaltar que soy el primer relator en ser invitado por Colombia desde hace 9 años, lo cual es una señal de que algo cambió con la nueva administración. Le pedí en varias ocasiones al gobierno anterior que me invitara, pero nunca me contestó, y ahora vemos, durante la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, que están muy interesados y ansiosos por aprender cómo podemos ayudarles a superar la situación general de los defensores. ¿Y cuál era la situación de los líderes sociales en Colombia hace 9 años? Hace 9 años yo no era el relator especial, había otro. Pero si leen el reporte de mi predecesor, verán que la situación para los defensores también era alarmante. Asesinatos, amenazas, ataques por parte de diferentes actores, pero la situación era un poco diferente porque en este momento había guerra, estaba presente el conflicto en Colombia. Este no es el caso ahora. ¿Lo que estamos viendo en Colombia es atípico o cuál es la situación de los defensores en América Latina? Cada país es diferente, pero América Latina y Centroamérica se caracterizan por fuertes ataques contra los defensores. En algunos países se producen asesinatos en contra de los defensores. Ese es el caso de México, es el caso de Honduras, el caso de Guatemala y otros países de la región. Y eso es un patrón global. Pero es difícil comparar situaciones y países y no me gusta hacer eso, porque es necesario realmente investigar, saber cuáles son las razones de fondo, luego hablar con el gobierno para considerar qué acciones deben tomarse para proteger a los defensores y luego encontrar soluciones hechas a la medida de cada país. Las soluciones para Colombia no son las mismas para Honduras y las soluciones para México no son las mismas para Guatemala. Por eso es importante pasar tiempo en el país, reunirse con todos los sectores y luego proponer una serie de acuerdos que realmente se adapten al contexto global.
Y como ya debería saber, el hecho de que ustedes hayan tenido un conflicto en Colombia hace de esta una situación muy diferente de la que vemos en Guatemala, en Honduras o en México. O en Venezuela. Quisiéramos hablar sobre esto. ¿Cómo ve usted la situación en Venezuela? Un país en el que cientos de personas que han participado en las manifestaciones en contra del gobierno están siendo juzgadas por las cortes militares y donde es casi imposible hacer periodismo. Es un país que he estado pidiendo visitar de manera oficial para hacer lo mismo que hice en Colombia, Honduras o México, una investigación minuciosa sobre la situación de los defensores. Sin embargo, fui invitado por un grupo de defensores. Cuando los estados no me invitan, yo me invito a mí mismo, pidiéndole a las organizaciones que me inviten. Así fue como entré al país, para reunirme con los defensores y también para ofrecerle la oportunidad al gobierno de reunirse conmigo y decidir si mi misión podría serles útil. Y lo que vi en ese momento es que la situación era crítica para los defensores. No solamente estaban enfrentando problemas humanitarios, una crisis humanitaria, sino también, como usted lo dijo, fuertes ataques por parte del gobierno actual. Hemos visto varios asesinatos, el uso extremo de la fuerza, el arresto habitual de defensores, campañas de difamación contra los defensores. Muchos de ellos han decidido irse del país y me dijeron que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa para ellos y que no hay otra solución más que abandonar el país, lo cual quiere decir que actualmente en Venezuela hay unos pocos defensores valientes que siguen, mientras que una gran cantidad de sus colegas han decidido viajar al extranjero con sus familias para asegurarse de no estar en una situación de inseguridad. Lo que está pasando en Venezuela es un tema preocupante para mí. Hemos visto a cientos de centroamericanos migrantes yendo hacia Estados Unidos y quedar atrapados en Tijuana. El gobierno de Estados Unidos respondió con vehemencia en contra de estos migrantes que buscan una mejor vida. ¿Cómo analiza la ONU esa respuesta por parte de la administración Trump? Hay un problema con los defensores de los derechos de los migrantes y de las personas en movimiento. De hecho, los llamamos personas en tránsito, porque se mueven desde distintos lugares. Podrían estar buscando asilo o ser migrantes, como usted los describe, con grandes caravanas, pero en otros lugares del mundo simplemente son personas que están tratando de rescatar sus vidas y de encontrar otro lugar para educar a sus hijos y encontrar una solución, porque su país quedó arruinado. And find a solution because the country have been ruined, and we see in Europe the same problem. Y en Europa vemos ese mismo problema, esa gran caravana tratando de entrar al país y la lucha que se presenta. Se decide bloquear la frontera, pidiéndole también al ejército y a la policía que bloqueen cualquier entrada al país. Es algo que me preocupa. Y esas personas simplemente están tratando, como usted lo explicó, de encontrar un mejor mundo. Es su derecho, buscar otras opciones. Esas barreras que el presidente Trump erigió son complicadas. Debemos abogar por ellos. Debemos buscar aliados para asegurarnos de que él entienda la necesidad de abrir las barreras para quienes están tratando de escapar de sus países. ¿Está usted al tanto de la situación en Honduras? ¿Qué está pasando en ese país del que tantas personas se están yendo? Sí, estuve en una misión oficial en Honduras este año y le presentaré mi reporte en los próximos meses al Consejo de la ONU. Vemos un patrón global de ataques y asesinatos contra los defensores. La tasa de impunidad es muy alta y no hay solución. Y esto a pesar de que algunos de los miembros de la administración son conscientes de la situación, reconocen que hay un problema en Honduras y por eso decidieron invitarme. Estoy esperando saber qué piensan sobre el reporte para ayudar más, implementando algunas de mis recomendaciones. Quiero observar y monitorear la situación en Honduras y luego podré presentarle mi reporte a las Naciones Unidas. América Latina es la región del mundo en donde se asesinan más ambientalistas, según la organización Global Witness. Y el nuevo gobierno de Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, parece estar en contra de los intereses de los ambientalistas. ¿Ha hablado con este nuevo gobierno?
No he tenido la oportunidad de viajar a Brasil hasta ahora. Ese es un lugar que está en la lista de países que me gustaría visitar. Por supuesto, no solo a causa de la situación de los defensores del medio ambiente y de la tierra, sino también por el gran patrón de ataques en contra de los defensores. He sido invitado en varias ocasiones a Brasil para reunirme con defensores. Hace un par de meses estuve y tuve la posibilidad de reunirme con la administración previa, y lo que discutimos en ese momento era la posibilidad de que me volvieran a invitar, y me dijeron que habría elecciones y que ellos no sabían cuál sería el nuevo gobierno y que le correspondería al nuevo gobierno decidir si invitarme o no. Hasta ahora no he recibido ninguna invitación por parte de Brasil, pero ese es un país que creo merece que la comunidad internacional le preste más atención y que reciba más escrutinio por parte de observadores como yo. La impunidad es un problema común en América Latina. ¿Cómo afecta esto la protección de los líderes sociales y qué debería hacer un gobierno al respecto? Tiene razón. La impunidad es un factor principal porque los perpetradores de los ataques ven que no están siendo llevados ante la justicia. Las tasas de impunidad en ciertos países ascienden hasta el 95% o el 98%. Esto quiere decir que de 100 asesinatos, solo 5 perpetradores son llevados ante la justicia, y de esos 5 hay 2 que son realmente sentenciados. Y con frecuencia, en la mayoría de los casos, solo son los sicarios y no las mentes maestras o los autores intelectuales de los ataques. En el caso de Honduras está el famoso caso de Berta Cáceres. Conocemos el resultado del juicio. Los abogados no fueron invitados a participar en todo el proceso. Algunos de los actores, principalmente los testigos que estaban en México, no fueron invitados por la corte para presentar sus declaraciones. La impunidad para mí es uno de los factores principales contra los ataques a los defensores, y por eso debemos encontrar soluciones globales. Ahora estoy tratando de tener muchas reuniones en las regiones para encontrar soluciones y luego poder proponer una evaluación global para la región y soluciones que también estén hechas a la medida de cada país. Estamos trabajando en grupo y preparando un reporte sobre la impunidad de los ataques en contra de los defensores. Finalmente, los defensores son por lo general menospreciados en nuestros países por algunos sectores de la sociedad. ¿Qué le diría a los ciudadanos? ¿Por qué es importante para nuestras sociedades la palabra de los defensores, de estos defensores? Sí, para mí son actores evidentes que merecen ser protegidos por el gobierno y que la población los comprenda mejor. Los líderes sociales no son enemigos del Estado, son aliados del Estado. Como dicen ustedes aquí, los líderes sociales no son enemigos del país, y para mí son agentes de cambio, agentes de desarrollo, y tanto el Estado como la población necesitan entender mejor el papel positivo que están jugando, especialmente en una situación de conflicto y de posconflicto, como la que se vive en Colombia. Señor Forst, gracias por sus respuestas. A ustedes gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con nosotros en France 24 y en France24.com.